Oiga, Moscú siempre me ha sorprendido con su arquitectura monumental. Cada edificio parece contar la historia rusa. Claro, Moscú es una ciudad enorme, segura, con metro, avenidas gigantes, una ciudad. Bueno, pues aquí también estamos construyendo el metro. Lleva décadas, pero ahí vamos. Sí, ahí vamos. A ver si por fin entramos al siglo XX. Siglo XXI. Al siglo XX, ¿no? Ya que tenemos un atraso en infraestructura de más de un siglo. Sí. El metro ha sido la obsesión de casi todos los alcaldes, pero más como promesa de campaña que como proyecto de ciudad. Sobre todo del alcalde Galán, el hombre del año pasado, ¿no? Que duerme como un bebé. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Carlos Fernando es un gran soñador profesional. Lástima que nunca se despierta para ejecutar. Sí, el hombre del año. Aruru Galán, duérmete ya. Todo está perfecto miren, por eso en estamos esta así. ciudad. Aruru Galán, ya hay seguridad y ya no hay problemas de movilidad. Sí, mientras Galán sueña con ser el alcalde de Bogotá, la exalcaldesa casi logra destruirla. Seguramente tendrá otra oportunidad porque aquí todo político siempre vuelve a la escena del crimen. Peores y más incoherentes en la historia. Bueno. Bogotá se debe parecer a Kiev. No, en Kiev más de la mitad de la población emigró. A Bogotá cada vez llega más gente. Bueno, es que ese señor Putin está obsesionado con recuperar territorios, no con transformar sociedades. ¿Así? El gobierno. Vicky, ¿por qué no te callas? La Unión Soviética se acabó en los 90. ¡Qué incontinencia verbal! Cállese usted que el mamertismo la está embruteciendo, Constitución. No, yo sí soy neutral, pero esa guerra de allá es la misma guerra de aquí, pero al revés. ¿Ah, sí? ¿En qué se parecen? Claro, porque es la guerra del centavo. ¿Cómo así? Guerra del centavo, del petróleo, del gas y del territorio. Usted es un reduccionista. Esa guerra también es una guerra cultural. Sí, la cultura del pez grande que se come al chico. Afortunadamente hay colombianos allá no haciendo patria con armas, sino con dignidad. Pero ¿qué tiene que ver un colombiano defendiendo la patria en Ucrania? Será la patria boba, me imagino yo. Muchos de esos colombianos se fueron porque aquí el trabajo formal desapareció y cuando el Estado asfixia a quien lo produce, les toca irse a ganarse la vida. ¿Ganarse la vida? Pues sí, ¿o qué quiere? ¿Quiere más inseguridad en nuestras calles? No, quiero menos. ¿Sí ve? O sea, que según usted, 50 robos menos, ¿o qué? Pues es gente con trabajo. Es que esto es noticracia. Desinformación en sus justas proporciones. Como yo sé que hay muchos niños que quieren estar menos desinformados, les cuento que hay un proyecto de ley que prohíbe que los colombianos sean carne de cañón. More, hay muchos colombianos que no están en Ucrania haciendo payasadas como usted. En Rusia se están ganando la vida. Ojalá estuvieran haciendo payasadas. No, no están haciendo payasadas, están asumiendo riesgos reales con trabajos técnicos duros, mal pagados, pero dignos. Y sí, en una moneda que aquí ya ni soñamos. Están haciendo de payasos en una guerra que no entienden, a veces sin ganarse nada, salvo un dolor de cabeza y en el peor de los casos, la muerte. Usted exagera tanto que a veces se me olvida que no está ensayando una escena. Pero claro,
Con razón, es actor. También soy actor de comedia. Ah, sí. De eso nos hemos estado dando cuenta. No como la comedia de mano negra del presidente eterno, ni la comedia del absurdo de DJ Duke, más por el estilo de Don Gediondo, de Alerta o de Suso el Paspi. Llegaron los Reyes Magos. Como María estaba en pelotica, en pijama, dijo, pásame el chor. Y pasó Melchor. ¿Qué entendieron? Realmente sí, inteligencia extrema. Si esto es inteligencia, debo estar leyendo mal a Kant. ¿Así? Pues yo espero que Estados Unidos nos permita seguir siendo socios de tú a tú. Eso sí es humor, reírse de Colombia. Se vendió como calvo auténtico y ahora tiene más injertos que el gabinete. Los noto asustados. Espero que cuando sea presidente se burlen de mí. Téngalo por seguro que lo haremos. Yo estaré observándolo y me reiré también. ¿Y qué pasa si a uno le nace pelo de viejo? Sí, claro. Y también le pueden hacer principios si se los implanta. Sí, soy amante del cine, pero ¿por qué acabo de decir esto? ¿Quién es el que está escribiendo estos libretos, por favor, que me ponen a decir incoherencias? Estamos hablando de cosas serias, Santiago. El trabajo de esos jóvenes en Ucrania es injustamente criminalizado. Allá ganan en dólares, aquí no tienen opciones. Afuera encuentran lo que su país les niega: futuro. ¿Ganando en dólares? Sí. Allá hay jóvenes que se juegan la vida para enviar algo de dinero a sus casas. No es lo ideal, pero es real. ¿Usted cree eso? Ser mercenario no es una fuente de trabajo. No son mercenarios, son jóvenes sin opciones que encontraron en ese contrato una forma de sostener a los suyos. Hay necesidad en este país. Mercenarios. Desafortunadamente crecen para hacer la guerra, pero son mercenarios. Las guerras no solo matan, también cotizan. Hay contratistas que cotizan en bolsa y familias que viven de ese trabajo. No es heroísmo, es economía mundial. ¿En la bolsa o en bolsas? Sí, en la bolsa de Nueva York, Berlín, París. No, me refiero a si es en bolsas negras. Todos los trabajos tienen riesgos. ¿O se le olvidó que aquí en este estudio casi nos cae un balastro de luz encima? ¿Y qué tal que caiga es un cohete aquí, un rocket, un misil? Mire, por ahora hablemos de un renglón de exportación muy lucrativo para el país: el sector de la seguridad. ¿Y por qué no reclutan jóvenes gringos? Los gringos están cansados de ir a la guerra. Por eso es que las han perdido todas, a punta de mentiras. Esto es noticracia. Desinformación en sus justas proporciones. More, yo tengo un amigo que vive en las Islas Caimán y que puede informarnos sobre la situación empresarial de los contratistas. Hola, Dani. Hola, Vicky, ¿cómo estás? Dani, ¿qué opinas de que el presidente quiera promover un decreto para impedir que jóvenes colombianos sean mercenarios? A ver, ese pichón de Stalin que ustedes tienen como presidente va a acabar con la libre empresa, con el capitalismo. Por eso me fui de Colombia, lamentablemente. ¿Y qué van a hacer esos muchachos sin oportunidades? A ver, es que están impidiendo el libre desarrollo de la personalidad. Cada uno tiene libertad de encontrar su modus vivendi para sostener a su familia, muchas veces en pobreza extrema. Háblanos de tu empresa, Dani. Bueno, International Security Entrepreneur acompaña guerras en Sudán, en Ucrania, Centroáfrica, Nigeria, y ahora estamos tratando de abrir una beta muy interesante en Filipinas. Estamos dialogando con varios grupos.
Pero prestaste tus servicios en Siria, Afganistán, en Irak. Bueno, nuestra organización sí cuenta con una experiencia muy interesante en Irak, Siria, Libia, y siempre contamos con el profesionalismo de jóvenes colombianos que están preparados para la guerra. Por eso siempre queremos llamar muchachos colombianos, emprendedores, que tengan visión de futuro. Victoria Eugenia, es increíble el parecido de Dani Levy con Daniel Rocha, nuestro libretista. Son igualitos, parecen separados al nacer. ¿Y qué pasó, Dani, en Haití? Básicamente lo que pasó en Haití es que en todas las inversiones siempre se pierde o se gana. Esto es como una ruleta rusa. En el caso de Haití se perdió por la chambonería, podemos decirlo de otra manera, pero luego logramos equilibrar un poco las ganancias en Sudán. Básicamente recogimos población colombiana para que hiciera presencia en Sudán. Sí, Dani, o doctor Levy, ¿cómo prefiere que le diga? ¿Y los colombianos presos en Haití qué pasó? Bueno, esa es responsabilidad de la Cancillería, no es asunto mío. Yo me comprometo solamente es a sacar gente de la pobreza, a pagarles un sueldo y que tengan visión de futuro. Sí, pero ¿y usted sabe cómo se encuentran ellos allá? ¿Cómo están? Mis competencias no son diplomáticas, son de inversión económica. Claro, Dani. ¿Y qué va a pasar con tu empresa si pasa el proyecto de ley que prohíbe llevar mercenarios por el mundo? Sería una lástima, porque nosotros hemos trabajado denodadamente para recuperar esa tradición cultural del mundo que son los mal llamados mercenarios, que son verdaderamente los condottieres, que es esa figura histórica que en las ciudades-estados en el medioevo contrataban personas para hacer la guerra. O sea, esto no es ilegal, es algo legítimo también. Entonces, en medio de la pobreza de varios países, nosotros queremos sacar a la gente y además recuperar una tradición universal. Gracias, Dani. ¿Cuándo vuelves a Colombia? Vicky, por ahora no, lamentablemente. Quizás el 8 de agosto del 2026 regrese. Yo quiero mucho a Colombia. Mis hijos son colombianos, mi esposa es colombiana. Pero en este momento no hay garantías para la inversión internacional, para los empresarios que nos hemos dado la pela por años invirtiendo en Colombia. Así que por ahora no, y espero en algún momento poder regresar a ese país que amo y ayudar a tanta gente a salir de la pobreza extrema. Gracias, Dani, te entiendo, todos esperamos con ansias esa fecha. Un abrazo muy grande. Bueno, y aprovecho esta ocasión para dar este mensaje a muchos muchachos colombianos. Estamos en este momento incorporando rifleros, granaderos, fusileros, incluso sin experiencia. Nosotros los formamos. Si usted no me hubiera dicho que lo conoce, yo juraría que es Daniel Rocha, el libretista de este programa. Esto es Noticracia. Bueno, y también estamos en este momento en una campaña lúdico-pedagógica, recogiendo armas de plástico para entregar a los niños pobres de Tumaco, de Buenaventura, para incorporarlos y que tengan ellos verdaderamente una proyección. Desinformación en sus justas proporciones. ¿Seguro que no es Daniel Rocha?
¿Sabe qué, Victoria Eugenia? Yo voy a ir a entrevistar al representante Alirio Uribe, que sí sabe qué está pasando con el proyecto de ley que quiere impedir que haya mercenariato en Colombia. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Bueno, aquí lo espero. Constitución, tú te quedas ahí. Nos encontramos en la sede del Polo Democrático con el representante Alirio Uribe, que muy amablemente nos ha recibido para hablar sobre el proyecto de ley que prohíbe el mercenarismo. ¿Se dice mercenarismo, doctor Uribe? Sí, correcto, Santiago, muy bien. Me siento raro diciéndole doctor Uribe, me siento no en el Polo Democrático, sino en el Centro Democrático. Bueno, en campaña me decían Uribe el bueno, ¿no? Pero ahorita me puedes decir Alirio. Alirio, perfecto, Alirio. Representante Alirio, ¿cómo va el proyecto de ley que quiere prohibir el mercenarismo? Hay una convención mundial contra el mercenarismo que prohíbe el reclutamiento, el entrenamiento, la contratación, la utilización de mercenarios en los conflictos armados. Esa convención mundial ha sido ratificada ya por 38 países, es de 1989. Aclarar aquí también pedagogía legislativa. Los tratados internacionales, el único que tiene iniciativa para presentar un tratado internacional en el Congreso es el gobierno y es una facultad de la Cancillería. En este gobierno hemos aprobado más de 21 tratados internacionales. Acuérdate del convenio de Escazú, bueno, la convención del protocolo contra la tortura, y este es uno de esos tratados. La competencia en el Congreso es de las comisiones segundas constitucionales y las plenarias. Ya se aprobó en la comisión segunda de Senado, en la plenaria del Senado, y se aprobó en mayo en la plenaria de la Cámara. Ahora que empecemos las sesiones el 20 de julio, pues tenemos que presionar a la presidencia de la Cámara para que lo ponga en lista y votemos el cuarto debate y quede aprobado y sea ley de la República la prohibición del mercenarismo. Por otro lado, hemos tenido dos iniciativas legislativas para tipificar el delito, porque lo que establece la Convención Mundial es que una de las obligaciones de los estados es condenar a quienes participan en una actividad de mercenarismo. Ese delito no existe hoy en el Código Penal y tanto el ministro de la Defensa, Iván Velázquez, como el canciller Murillo presentaron proyectos de ley al respecto, pero se han hundido. Entonces, ¿eso implica penalización? Claro. A nivel mundial hay unas leyes de la guerra. Y esas leyes de la guerra tienen una protección hacia los combatientes. Pero los combatientes legítimos son los que pertenecen a un Estado parte. Es decir, por ejemplo, en el conflicto Rusia-Ucrania, los nacionales ucranianos que pertenecen a las fuerzas militares y que están atacando la agresión de Rusia son los que están protegidos por el derecho internacional. Igual en Rusia, los soldados rusos que van a la guerra y demás están protegidos. Los mercenarios no están protegidos en el derecho internacional. No se consideran combatientes ni se consideran prisioneros de guerra, porque es alguien que no es nacional, que no reside en el país, que no tiene una motivación de defender la patria o defender la soberanía, sino que está por dinero contratado para asesinar, para participar en un conflicto que ni siquiera conoce. Lo que busca el derecho internacional es proscribir la práctica de que existan gobiernos o grupos armados o empresarios que negocian con este tema. Cuando decimos que pueden haber 500.000 en el mundo, cuando decimos que hay una economía que puede generar 100.000 millones de dólares al año por este negocio de suministrar, digamos, personas armadas. Colombia tiene la mala suerte de que como llevamos 50, 60 años en guerra, Estados Unidos y el Estado colombiano han hecho una gran inversión en capacitar a los militares colombianos. Como aquí un militar se pensiona con 20 años de servicio y tienen mucha capacitación y mucha formación militar. Y obviamente el mercado internacional necesita esos mercenarios que ya están capacitados.
Entonces sacan un militar colombiano, un exmilitar colombiano y lo ponen en el Golfo Pérsico, lo ponen en África, o lo ponen en Sudán, o lo ponen en el Medio Oriente, o lo ponen en Emiratos Árabes, bueno, en algunas partes, a participar de actividades o en cosas más terribles, como lo que ha pasado en Haití, donde tenemos 17 militares colombianos presos, condenados por el asesinato del presidente Moise. La guerra es el negocio, es un gran negocio internacional. Sabemos que son redes internacionales las que están detrás de esto. ¿Cómo se puede trabajar al respecto? Hay alguien que se encarga de velar por la paz a nivel mundial, que es Naciones Unidas. Pero hay órganos especializados como el Comité Internacional de la Cruz Roja que se ocupan de la aplicación del derecho internacional humanitario. Ambas instituciones, y es un deber de los estados, porque los estados somos partes del sistema internacional, de tratar de tomar medidas penales, medidas administrativas, medidas para que el mercenarismo no exista. El mercenario es alguien que está ahí para morir y para matar. ¿En el Congreso hay buena recepción para el proyecto? Yo siento que los partidos que están más en lo que llamamos la derecha, pues no simpatizan mucho de esto, porque además ellos consideran que efectivamente, por ejemplo, en Dubái en algún momento contrataron más de 7.000 colombianos militares para proteger infraestructura o lo que sea. O sea, yo creo que hay algunas actividades de seguridad, ¿no?, que pueden ser, digamos, plausibles, pues que no constituyen el hecho de enrolarse en un ejército para matar o para hacer atentados o para poner bombas o para lo que sea. Hay algunos que consideran que esto genera desempleo. Entre otras cosas, muchos de los que se van de mercenarios eran pensionados, o sea, tenían un ingreso. Es como cierta pasión por la guerra. Es la pasión por la guerra, pero también la codicia, ¿no? Es el dinero, es la plata. Pues les ofrecen una cantidad de cosas y cuando ya llegan a terreno, pues los ponen allí de carne cañón, terminan asesinados. Y la razón por la que los colombianos son tan solicitados para hacer guerras o participar en guerras en el mundo, ¿no será porque la violencia es nuestro mayor Producto Interno Bruto? Aquí, lamentablemente, la gente se ha especializado en la guerra, en bandas criminales y demás, pero el ejército y la fuerza pública, lamentablemente, también ha estado comprometido en muchos casos de graves violaciones de derechos humanos. Aquí el Estado colombiano ha sido condenado por el genocidio de la UP, por ejemplo. Esa ilegalidad que ha habido en el conflicto colombiano, pues ha producido también soldados sin escrúpulos o personas que han estado comprometidos en la guerra, que no han respetado los civiles. Lo hemos visto en los debates en la JEP con los temas de los falsos positivos y demás. Todos sabemos pues los riesgos que corre un abogado que lidere los derechos humanos en Colombia, ¿no? Me imagino que usted toma un antídoto contra el miedo. Cuando lideraba las investigaciones que usted asumió por los crímenes de Manuel Cepeda y Jaime Garzón, y era chuzado por el DAS de Uribe, y cuando comparte curul con algunos honorables representantes. Yo debo decir que yo he estado amenazado casi toda mi vida como abogado defensor de derechos humanos, y siendo congresista también he sido objeto de amenazas. Sí, uno sí siente miedo, ¿no? Uno ahí con su memorial, tal, pidiendo capturas, pidiendo juicios. En el Congreso, pues uno se siente más protegido. Pero obviamente eso no quiere decir que uno no tenga que cuidarse. La historia la cuentan los ganadores, por eso estamos hablando con el representante Alirio Uribe, un ganador de los derechos humanos. Muchas gracias por su tiempo y bienvenido a Noticracia, Desinformación en sus justas proporciones. Muchas gracias, Santiago. Un honor para mí estar en tu programa. Para nosotros también, muchas gracias. Noticracia, desinformación en sus justas proporciones. Bueno, como dice el bueno, me volví como un hook humano. La guerra es un negocio, pero solo para unos pocos. La industria de las armas sigue creciendo. ¿Quién le vende las armas a los grupos armados ilegales en Colombia?
En la guerra todo se diversifica porque es un negocio rentable con pelados dispuestos a todo para salir de la pobreza. Sí, mercenarismo, tráfico de armas y discursos de doble moral. Esto es Noticracia. Desinformación en sus justas proporciones. Estoy pensando en ese proyecto de ley. ¿Será que en el Congreso algún día dejarán de pensar en la rentabilidad económica y empezarán a pensar más en ustedes, los humanos? Oiga, sí, tiene razón, Constitución.